Bueno, en esta unidad nosotros vamos a ver eh, dos criterios de clasificación de las obligaciones. El primero, que es por ahí el más sencillo, atiende a la posibilidad o no de fraccionamiento de la prestación. O sea, toma en cuenta a ese elemento esencial que es el objeto y si puede o no ser susceptible de fraccionamiento. Y allí es donde surge esta primera distinción entre obligación divisible y obligación indivisible. La obligación divisible está definida en el artículo 805 del Código, que dice que es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, que es básicamente lo que el nombre indica. Cuando una cosa en general es divisible es porque tiene esa posibilidad, es susceptible de ser fraccionada. Al ser susceptible de fraccionamiento, ello da la posibilidad de que la obligación sea cumplida o pueda llegar a ser cumplida en cuotas, en las cuotas en las que se fraccionó. Y en este caso, en el de la obligación divisible, esto en realidad cobra virtualidad y tiene aplicación cuando además hay pluralidad de sujetos en alguno de los dos polos. Porque en el supuesto en el que hubiere un solo sujeto de cada lado de la relación, o sea, una obligación singular con sujetos singulares, no tiene sentido, o sea, es una distinción que es válida, pero no afecta al cumplimiento de la obligación, porque aún teniendo una prestación que pudiere ser fraccionada, la obligación se termina cumpliendo por entero, como si fuera una obligación indivisible. Supongamos que un deudor se compromete con un acreedor a entregarle 10 toneladas de trigo. Y bueno, las va a entregar a las 10 toneladas de trigo juntas, como si fuera una prestación indivisible, pese a que las toneladas pudieran fraccionarse y pudiera haber cumplido en cuotas. En estos casos de singularidad subjetiva da lo mismo, y la obligación termina cumpliéndose como obligación indivisible. Eso es lo que dice el artículo 807 del Código. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Algo que hasta acá parece una aplicación estricta de la lógica, digamos. Por más que la prestación sea divisible, si tenemos un solo deudor, que es el que va a entregar entera la prestación, va a ser cumplida como si fuera indivisible. El artículo que nos quedó ahí en el medio, el 806, establece cuáles son los requisitos para que, digamos, pueda constituirse una obligación divisible. Y este artículo nos dice que la prestación debe ser materialmente fraccionable, que es esto que les digo, que admita posibilidad de fraccionamiento de la prestación, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo, y esto tiene que ver con que no se pierda la esencia de la cosa al ser fraccionada. Supongamos que yo estoy hablando de un auto. Un auto podría, en principio, desarmarse en autopartes, pero cada pieza perdería una equidad de valor respecto al valor global que tendría la cosa. Entonces, claramente nos daría la pauta de que por más de que materialmente yo pueda fraccionarlo, cada parte no quedaría igual. Y ahí aparece también la segunda cuestión, que es que no debe quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Esto mismo que les digo, si yo fracciono un automotor para cumplir en partes el pago de la deuda, no puedo, al hacerlo, al efectuar materialmente esa división, que la cosa pierda valor o que de repente se vuelva antifuncional, o sea que después cuando lo rearmemos el vehículo pueda no quedar en la situación en la que estaba antes del fraccionamiento mismo. Entonces son dos pautas a considerar, que la prestación sea materialmente fraccionable y que las partes al dividirse mantengan un valor equitativo en cuanto a la calidad de la cosa, digamos,
y al mismo tiempo que ese fraccionamiento no haga que la cosa termine por perder valor o que vuelva antieconómico su uso y goce. Bueno. Y vamos al 808, que es el supuesto donde esta obligación tendría pleno sentido. Acabamos de decir cuando, además de reunir estos requisitos del artículo 806, tenemos un supuesto de pluralidad subjetiva, en alguno de los dos polos o en ambos. ¿Qué dice este artículo? Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Entonces, cuando tenemos enfrente una obligación que es materialmente fraccionable con las características que ya enunciamos, y a su vez tenemos pluralidad en alguno de los dos polos, vamos a dividir en principio en partes iguales el débito o el crédito, según la pluralidad se plantee en el lado pasivo, hablaríamos de que el débito se fraccionaría en partes iguales, y o que el crédito, si fuera pluralidad activa, se fraccionaría en partes iguales. De modo que cada parte, cada deudor va a quedar responsabilizado únicamente por la cuota que le tocó, cada acreedor va a poder exigir únicamente la cuota que le tocó, y nada más. Ese es el límite, digamos, en cuanto al cumplimiento de esta obligación. Y en el caso de que la pluralidad fuera en el polo de los deudores, el código claramente expresa que si después alguno de los deudores no abonare su cuota parte por insolvencia, ello no va a perjudicar a los demás, ¿está? O sea, yo pago mi cuota y me desentiendo de la obligación. Bueno, y por último, tenemos el límite que aparece en el artículo 809, la divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. Esto es como una hipótesis B, cuando en principio la obligación es susceptible de ser fraccionada y tengo pluralidad, pero que las partes han convenido que la deuda quede a cargo de un solo deudor, pese a que la obligación fuera divisible. En ese caso, el deudor que paga su parte en la deuda, tenemos el artículo que sigue, cuando yo pagué no solo lo que debía unilateralmente, sino las partes de otros deudores, aparece allí el derecho a reintegro que va a tener ese deudor que pagó de más, en definitiva. ¿Y en qué consiste ese derecho de reintegro? Bueno, va a subrogarse en los derechos del acreedor, algo que vamos a ver nosotros un poco más adelante, que es el pago con subrogación, donde este caso aparece como ejemplo, y se va a convertir ahora en acreedor de sus deudores. Esto lo voy a dejar hasta ahí, porque en realidad me interesa explicarlo con mayor profundidad cuando analicemos la pluralidad subjetiva en realidad cómo juega. Y lo mismo en el caso de que la pluralidad fuera activa y uno solo de los acreedores hubiere percibido más de lo que le correspondía, también allí se abre una relación que se llama de participación para que ese acreedor que cobró más de su cuota distribuya a los acreedores que aún no han percibido su parte en el crédito. Y hasta ahí es lo que vamos a analizar de obligación divisible, porque en la profundidad de estas relaciones de contribución y de participación me voy a abocar ahora un poco más adelante. Obviamente después ustedes tienen que hacer traerlo a colación cuando repasen este tema, pero me voy a dedicar un poquito más adelante, que es el tema donde quiero que lo comprendan acabadamente. Bueno, en contraria a este tipo de obligación encontramos a la obligación indivisible, definida en el 813,
son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. O sea, lo único que hace es agregarle el no a la definición del 805, ¿sí? En este caso no hay posibilidad de cumplimiento parcial. La indivisibilidad puede surgir en principio de esta circunstancia en que la prestación no pueda ser materialmente fraccionada, como por ejemplo la obligación de entregar un automotor, como les decía recién, o entregar un caballo, por ejemplo, que no puedo materialmente dividir, o bien también puede surgir, aún siendo divisible el objeto, cuando se ha convenido que la prestación se cumpla por entero, en forma convencional, o sea, a través de una indivisibilidad establecida por acuerdo de voluntades, o por la ley, porque la ley disponga que la obligación se tiene que cumplir por entero, ¿está? Que sería un supuesto de indivisibilidad legal. Y acá lo que tenemos que tener presente es que, aún o sea, si hay singularidad subjetiva, no tengo problema porque es el caso más fácil, como les decía recién. Un deudor debe entregar un automotor al acreedor, no tengo ningún inconveniente. Ahora, si hubiere pluralidad subjetiva en alguno de los dos polos, teniendo que cumplirse la obligación por entero, la prestación debe ser entregada por entero, lo que tenemos que tener presente es que el límite muy finito se plantea allí con la obligación solidaria, que vamos a ver un poquito más adelante, porque en definitiva la obligación termina cumpliéndose en forma íntegra. Todos los deudores entregan el íntegro de la prestación a todos los acreedores. Y allí el límite con la obligación solidaria es muy delgado, pero tiene un sustento, un fundamento distinto. La circunstancia de que la prestación se tenga que cumplir en forma íntegra responde a fundamentos distintos. En tanto, en el caso de la indivisible, la razón de ello es porque la prestación no puede ser fraccionada o dividida, mientras que en la obligación solidaria, el fundamento de que la prestación se tenga que cumplir por entero es por la naturaleza del vínculo, que es un elemento esencial distinto al objeto. O sea, ya ustedes vieron, el vínculo jurídico es un elemento separado del elemento objeto. Si hablamos de indivisibilidad, analizamos a la prestación en sí misma, o sea, el objeto no puede ser fraccionado, se debe cumplir por entero. En cambio, cuando la obligación es solidaria, hablamos de que en el vínculo se ha convenido de que la prestación se tenga que cumplir en forma íntegra. Entonces, desde allí tenemos que partir en una serie de diferencias que tendrán sustento el día de mañana si las necesitan, si necesitan distinguir. En principio, la obligación indivisible, digamos, aparece con precisión cuando es una prestación cuando hay una singularidad subjetiva, pero en realidad después pierden virtualidad este tipo de obligaciones divisible o indivisible, porque si pasamos a la pluralidad subjetiva ya nos vamos a la solidaridad, o a la simple mancomunación, o a la obligación concurrente, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero existen diferencias bien trazadas en cuanto a los efectos que en principio tiene uno y otra, en una y otro tipo de obligación, indivisible y solidaria me refiero, en cuanto a distintas circunstancias que pueden acontecer en el vínculo, y que pueden tener efecto expansivo al resto de los deudores o al resto de los acreedores, y que en algunos supuestos, que esa es la regla en general en la solidaridad, y que en algunos casos de que la obligación fuera indivisible, no lo tendrían. Pero es ya muy, muy fino, y se les va a hacer una mezcla gigantesca en la cabeza, que no es mi idea ya próximos al examen. Para que tengan en cuenta ejemplos, el artículo 815 establece que se consideran prestaciones indivisibles o obligaciones indivisibles las de dar cosa cierta, o sea, cuando lo que decíamos recién, el deudor debe entregar un automotor dominio tanto. Bueno, tengo la cosa perfectamente individualizada, tengo una obligación de dar cosa cierta, esa por aplicación de esta norma sería una obligación indivisible. También se consideran indivisibles las obligaciones de hacer. Cuidado allí, porque si yo establezco que, qué sé yo, me confeccione, la modista me confeccione un vestido, o el albañil me construya un muro,
podría estar hablando de que a su vez, además de ser una obligación de hacer, la obligación es indivisible y se cumple por entero. Excepto que, como dice el código, se haya convenido que sea la cosa entregada o hecha, en el caso, por unidad de medida. ¿Qué quiere decir? De que supongamos que el albañil me vaya construyendo distintas paredes en la casa. Bueno, podemos considerar que la unidad sea una pared. Entonces, una vez que esa pared está concluida, la obligación se tiene por cumplida. Pero eso va a ir dándole derecho al deudor a ir liberándose en forma parcial. También se consideran indivisibles las obligaciones de no hacer, también en igual sentido que la anterior, como decíamos la vez pasada. El no hacer además implica una obligación de resultado, además va a ser cumplida como una obligación indivisible. Yo ya no tengo que hacer lo que asumí, de lo que me iba a abstener, y el cumplimiento de esa obligación se va a dar cuando yo no haga o me abstenga el 100% de esa conducta que en principio el ordenamiento jurídico me permitía. Y por último, las obligaciones accesorias si la principal fuere indivisible. Esto es tan solo la aplicación de los efectos propios entre esta relación que existe entre lo principal y lo accesorio, que lo accesorio termina siguiendo la suerte de lo principal. ¿Está? Tengo yo PowerPoint, pero no lo encontré el archivo en la computadora ni en el pendrive, así que si en algún rato lo hago de nuevo, lo subo, pero la verdad que se me complica con los tiempos. Pero de todas formas, como les dije, esta unidad, vamos, en la medida en que respetemos este esquema, vamos a ir bien, no es larga ni complicada. Bueno. Y también aparecen en esta obligación las dos relaciones de contribución y de participación en los artículos 820 y 821, en los supuestos en que, habiendo pluralidad subjetiva, es uno el deudor el que pagó por entero la deuda, y es uno el acreedor el que recibió el pago por entero del crédito. Entonces, en ambos casos se va a abrir ese haz de relaciones entre los deudores de contribución y entre los acreedores de participación. Y hasta allí dejo el comentario porque lo vamos a volver a repetir ahora un poquito más adelante. Bueno, eso es todo lo que me importa que ustedes comprendan de este primer criterio. Y me gustaría abocarnos en las obligaciones de sujeto plural. La pluralidad en materia de este elemento esencial que es el sujeto o los sujetos, puede plantearse en forma originaria o en forma derivada. Por ejemplo, que ab initio del vínculo tengamos, por ejemplo, dos acreedores y dos deudores, o bien puede plantearse en forma derivada cuando, en razón del fallecimiento de uno de los sujetos, este dejare varios herederos. Y como saben ustedes, los herederos van a ocupar el lugar perdón, que el causante tenía en esa relación obligacional, de modo que si el deudor, por ejemplo, arrancando de una obligación con singularidad subjetiva, un acreedor y un deudor, falleciera el deudor y dejara dos herederos, pasaría a tener una pluralidad subjetiva en el lado pasivo. Y eso nos marca que también hay otro criterio para clasificar a la pluralidad subjetiva según el polo en donde se dé esa pluralidad, porque la pluralidad podrá ser pasiva, si se da únicamente entre los deudores, puede ser activa, si se da solo entre los acreedores, o puede ser mixta, cuando tengo varios deudores y varios acreedores. O sea, tengo la pluralidad en ambos polos de la relación. Y por último, tenemos el criterio que más nos importa, que distingue al tipo de pluralidad subjetiva según la obligación sea simplemente mancomunada o con mancomunación simple, sea solidaria, o la novedad que incorpora este código, que es la obligación concurrente, ¿está? Que ha tenido consagración legislativa, pero que en realidad ya la jurisprudencia misma venía hablando de este tercer género de obligaciones de sujeto plural.
Vamos a la primera, y acá sí me interesa que ustedes comprendan básicamente la pregunta que vamos a intentar responder en los tres casos es cómo se debe efectuar el pago y o cobro según estemos en presencia de una relación con pluralidad subjetiva mancomunada simple, solidaria o concurrente, ¿sí? Bueno, en el caso de las obligaciones simplemente mancomunadas, la definición está en el 825, que dice que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Bueno, esta definición, si ustedes miran comparativamente, es muy similar a la de obligación divisible cuando tenemos pluralidad subjetiva. Por eso, en realidad, si bien el código en el artículo siguiente, que es el único artículo que comprende, que acompaña al anterior en la regulación, hace una remisión a las normas de obligación divisible o indivisible, en realidad la paridad normativa la vamos a encontrar con la obligación divisible, porque es cuando va a admitirse la posibilidad de fraccionamiento. Con lo cual a mí me interesa que como está esta remisión, vamos a ir volviendo a las normas anteriores, pero teniendo presente cómo, en realidad a las normas que ya mencionamos, pero teniendo presente cómo vamos a efectivizar entonces el pago y o cobro en este tipo de relación. Les voy a compartir la pantalla, vamos a ir, traté de dejar algo que más o menos se entienda. Esto es lo que yo explicaría en el pizarrón. Hacemos uso de esta aplicación para tratar de que se comprenda esto que les digo en términos prácticos. Supongamos que tenemos dos deudores, que son A y B, y dos acreedores, que son C y D. La prestación consiste en dar una suma de dinero, tenemos una obligación de dar suma de dinero que consiste en el pago de 1.000 pesos. Bueno, si la obligación es simplemente mancomunada, yo conforme al artículo 825 tengo que dividir la prestación en tantos, o el débito y el crédito, en tantos deudores y acreedores haya. En principio, ese fraccionamiento, esa división, también, al igual que la obligación divisible, la debo hacer por remisión en partes iguales, excepto que del título constitutivo de la obligación surja que las partes han querido una proporción distinta. ¿Qué significa esto? Que en principio, a ver, vamos a hacer así, en principio, A va a deber solo 500 pesos y B va a deber solo 500 pesos. Es decir, tengo cada deudor con su parte del débito, su cuota parte, acá tienen que asociar ese concepto, lo vamos a dejar acá grande, cuota parte. Acá, si hablamos de la obligación simplemente mancomunada, el pago o el cobro se realiza en cuotas partes. Cuotas partes, en principio, equitativas, distribuidas en forma equitativa, en partes iguales, o lo que disponga el título constitutivo si fuere en proporciones distintas. Cada deudor va a afrontar el pago únicamente de su cuota parte, en el caso 500 pesos, y cada acreedor va a poder exigir únicamente el pago de su cuota parte, 500 pesos. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, en el supuesto, y acá voy a volver un poquito atrás a la obligación divisible. En el supuesto en que, teniendo esta situación establecida en que la prestación se tiene que cumplir en cuotas partes, pero
Déjenme, voy a volver atrás. Pero ese es el norte de cómo se debe pagar esta obligación. Pero supongamos que aún siendo simplemente mancomunada, tengo un deudor que abonó el pago íntegro de la deuda, vamos a ir a las normas que ya leímos acerca de el reintegro. ¿Qué significa esto? Que si hay un deudor que terminó abonando más de su cuota parte, se va a abrir entre estas partes, entre los deudores, la llamada relación de contribución, que en el caso de la obligación simplemente mancomunada recibe el nombre de derecho al reintegro, porque es allí, así como está establecido en el artículo 8.10, al cual remitiríamos, que integra el título, las normas de la obligación divisible. ¿Qué significa este derecho de reintegro? Que este deudor que no pagó nada debería reintegrar ¿cuánto? La lógica, 500 pesos. ¿Está? Este canceló el crédito, este que pagó el todo canceló el crédito. No obstante, la cosa no debe quedar allí, porque si este que pagó más de lo que debía, obviamente su patrimonio, piénsenlo en estos términos, debía disminuir 500 pesos y en realidad disminuyó 1000. Y el patrimonio de B, que debía disminuir 500, no disminuyó, se mantuvo incólume, igual que como estaba. Esa situación podría configurar un enriquecimiento ilícito o sin causa, ¿sí? Tengo el aumento patrimonial de uno, en realidad acá no tengo aumento, tengo la no disminución del patrimonio de B, a expensas de que el patrimonio de A disminuyó más de su cuota parte, más de lo que A debía. De modo que si nada sucede ahí, o sea que si no equilibramos nuevamente esa balanza, podría haber un enriquecimiento sin causa por parte de B. Tenía que pagar 500 pesos y no pagó nada. Por eso es que el código le da derecho a reintegro a A, por más que materialmente haya pagado más de lo que debía. Uno podría decir, bueno, pagaste más, anda a llorar a la Cruz Mayor. O sea, a mí no me vinieron a reclamar los acreedores que pague los 500 pesos que debía, agua y ajo. Sin embargo, no. Sin embargo, la ley, que esta es una superación, entre paréntesis, aclaro, es un gran avance en cuanto al Código de Vélez-Sarsfield, porque el Código de Vélez-Sarsfield no le daba ese derecho al acreedor. El derecho del acreedor a poder reclamar lo abonado de más, en la norma que integraba el título de la obligación simplemente mancomunada, Vélez-Sarsfield le decía que no se iba a subrogar, o sea que no iba a tener posibilidad de cobro, de recupero de lo que hubiera abonado de más. Sin embargo, este código avanza en esa solución, que en términos de derecho y de justicia es la apropiada, y que de alguna forma responde a la crítica que se le hacía a Vélez-Sarsfield en esa norma. ¿Por qué le vamos a vedar la posibilidad a ese deudor que terminó pagando su cuota y la cuota del codeudor, cuando en realidad no era a lo que se había obligado al principio? O sea, pudo haber sucedido por error o no, pero en definitiva tiene derecho a reintegro. La justificación está en el 8.10, que es lo que dijimos. Y ahí el código habla de dos supuestos. Si lo hace sabiendo que en la demasía paga una deuda ajena, o sea, yo sé que los 500 pesos de B no los debo yo, los debe él, pero bueno, me queda a mano y los pago, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Esto significa que voy a buscar la solución o el fundamento al pago con subrogación. El pago con subrogación, como les dije, lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es cuando yo desintereso al acreedor y ocupo su lugar para reclamar a los codeudores, aplicado a este supuesto. Y el inciso B dice, si lo hace sin causa porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya percibió la demasía,
Esto significa, por error, creía que debía 1000, pero en realidad mi deuda se circunscribía a la cuota parte de 500, se aplican las reglas del pago indebido, y por las normas del pago indebido también tendría derecho a reintegro, ¿está? O sea, el código lo que hace es darle el fundamento, sea por el pago con subrogación o por el pago de lo indebido, que sería de fondo esto que les hablo del enriquecimiento sin causa. En cualquiera de los supuestos, A tendría reconocido por derecho el reintegro a la cuota parte de B, o a lo que pagó de más. El límite, lógicamente, va a estar en la cuota parte de B, o sea, o en la proporción que le toque, sea 500 pesos o en la proporción que le corresponda. Y lo mismo sucede si hay un acreedor que cobró el todo. O sea, si yo tengo un acreedor que en vez de cobrar su cuota parte, cobró entera la prestación, también tengo acá, con la misma denominación en todas estas obligaciones, la relación de participación. ¿Qué significa esto? Ahora nos vamos a ir específicamente a las normas de la solidaridad. El código hace una remisión a las normas de la solidaridad. ¿Qué significa esto en principio? Que este que cobró el todo, al igual que en el caso anterior, va a tener que distribuir o participar a su coacreedor en la cuota parte de aquel. O sea, darle a D sus 500 pesos en el crédito. ¿Está? El fundamento sería el mismo. Si C se quedare con el todo, aumentó su patrimonio más de lo que debía, a expensas de que el patrimonio de D, que debía aumentar, quedó igual, y eso puede dar lugar también al enriquecimiento sin causa. O sea que en ambos casos la cuestión se tiene que equilibrar. Por más que la prestación ya sea satisfecha y que yo tenga la obligación cumplida, en términos de que los deudores pagaron a los acreedores y que pareciera que allí se va a extinguir la relación, en realidad después tengo que ver, bueno, qué sucedió si no se pagó en los términos en que debía abonarse por ser una obligación simplemente mancomunada. O sea, no se pagó en las cuotas partes, sino que hay alguien que pagó de más, o bien hay alguien que cobró de más. Con esto que les digo, derecho a reintegro y relación de participación en el caso de los acreedores. Bueno, vamos a la solidaria. En la solidaria tenemos la definición en el 827, que dice, hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única, cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. La última parte es la que les da la pauta. Acá la prestación se va a cumplir en forma íntegra. Ya no hablamos acá de cuota parte, sino de pago íntegro. ¿Está? Bueno, ahora la particularidad, bueno, les digo cómo es el pago y el cobro y después les digo cómo nos vamos a dar cuenta si estamos enfrente de una u otra obligación. Acá la regla va a ser que va a haber un deudor, varios deudores, o los deudores en su conjunto, si fueran más de dos, los que van a abonar por entero la prestación, ¿sí? Puede ser uno el que pague, o pueden ser varios, o pueden ser todos en su conjunto. Da lo mismo, la prestación se va a cumplir por entero. Y en el mismo sentido, si los acreedores tuvieran que exigir, puede ir uno, pueden ir varios, o pueden ir todos los acreedores en su conjunto y exigir la prestación íntegra, ¿está? El pago íntegro de la deuda. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que esta primera relación se extingue? Tengo los deudores que abonaron en forma íntegra el pago de la deuda a
los acreedores. Supongamos que tuviera el mismo supuesto que el anterior, tuviera un deudor que pagó el todo y un acreedor que cobró el todo. Bueno, haríamos exactamente lo mismo, o sea, esa relación, supongamos que fuera así, esa relación de contribución, aquí, y acá hablaríamos de la relación de participación, o también llamada de distribución. Esto es lo que nosotros generalmente lo decimos en el haz vertical, o sea, digamos, si ustedes lo piensan en términos de una cruz, o sea, tengo, a ver, esperen. En el haz vertical, donde tengo a los acreedores y a los deudores, la obligación se extingue, ¿sí? Tengo la prestación cumplida por entero, a los acreedores se desinteresan. Ahora, una vez que yo tengo el haz vertical eliminado, me va a quedar el haz horizontal. En el haz horizontal tengo al grupo de deudores y al grupo de los acreedores, que es allí donde se va a plantear la relación de contribución, o en el grupo de los acreedores la relación de participación y o de distribución. Ahora, si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que una vez que el haz vertical la prestación principal se satisfizo, los acreedores cobraron el pago íntegro de la deuda, en cada haz, en cada polo, pasivo o activo, hablando en estos casos de la pluralidad mixta, se va a derivar esa obligación que hasta ahí es solidaria, que se pagó en forma íntegra, se transforma en cada polo en una obligación simplemente mancomunada. ¿Por qué? Porque es allí donde a partir de esa relación de contribución y esa relación de participación, cómo yo voy a distinguir, en cuánto van los deudores, los codeudores a contribuir o los coacreedores deberían participar, en proporción a sus cuotas partes. Y si hablo de cuota parte, hablo de la obligación simplemente mancomunada, ¿está? Entonces, acá esa relación de contribución y en el polo activo la relación de participación termina derivándose en una obligación simplemente mancomunada, donde va a tener que satisfacerse la cuota parte del débito, en el caso de que habláramos de la relación de contribución, o distribuirse o participarse a los coacreedores en sus cuotas partes en ese crédito. ¿Se entendió o no? ¿Hasta acá me siguieron? Habiliten sus micrófonos y pregunten si hay algo que se les esté complicando. Es medio que todo lo mismo, pero explicado, cada cosa tiene que ir, ustedes tienen que entender en cuándo se ensamblan los temas, digamos. Por eso opto por esta modalidad, que ustedes visualicen y se den cuenta de cómo va a ser en uno y otro caso el pago y o cobro. Ahora, ¿cómo dividimos las aguas? Y hasta ahí parece que es todo parte integrante de la misma ensalada. La regla es que la obligación que tiene pluralidad subjetiva sea mancomunada simple, o sea una obligación simplemente mancomunada. Esa es la regla. Por excepción, la obligación puede ser solidaria. ¿Cómo yo advierto si estoy o no ante un supuesto de obligación solidaria? Bueno, si el código acabamos de leer, y lo vamos a ver ahora en el artículo siguiente, el 828, la solidaridad debe surgir en forma expresa. Si las partes quisieron convenir que el pago de la obligación se realice en estos términos que estamos viendo en forma íntegra, eso lo tuvieron que haber expresado en el título constitutivo de la obligación, o bien debería surgir expresamente de la ley. ¿Está?
¿Por qué? Porque la situación, el fundamento de esto es que la solidaridad no se presume. Por eso decimos, la regla es que cualquier débito o crédito sea pagado en cuotas partes. Cuando hay varios deudores y varios acreedores, la regla es que se divida, que cada uno pague su cuota parte en el débito y que cada acreedor pueda cobrar solo su cuota parte en el crédito. Pero para que un acreedor pueda exigir el todo o un deudor esté obligado a pagar el todo, eso tiene que surgir expresamente que lo que se convino es una obligación solidaria. Por eso ustedes van a encontrar por ahí en los contratos de locación, se observa esta aplicación de esta norma, o en los contratos de mutuo o crédito o préstamo bancario, donde yo traigo, por ejemplo, al fiador. En principio yo tengo la relación entre locador y locatario y traigo al fiador o garante. Y en la cláusula del contrato donde aparece el garante o fiador, dice que fulano quedará solidariamente obligado al pago de, o como codeudor solidario en el pago del crédito. Tiene que aparecer la palabra solidaridad. Si la solidaridad no aparece expresa en los términos que le estoy diciendo, que aparezca el vocablo, el término solidario, solidaridad, en forma solidaria, lo que fuere. Si no aparece, no puede presumirse. ¿Qué significa que no puede presumirse? Que yo no puedo deducir que las partes quisieron, no lo dijimos ahí por escrito, pero en realidad, cuando nosotros hablamos quisimos que el pago sea, no. Como no puedo presumirlo, no puedo hacer una aplicación analógica del caso, no puedo interpretar, no. Tiene que surgir, pero la palabra expresa en el contrato o en la ley de que la obligación va a ser solidaria. Y esto surge del 827, que leímos en el concepto, cuando dice, en razón del título constitutivo o de la ley, o sea, ella me está diciendo, solamente puede surgir en razón del título constitutivo o de la ley. Y ante la duda, el artículo 828 aclara, la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Como les digo, el contrato cuando tiene esa cláusula dice codeudor solidario, solidariamente responsable al pago de, o sea, tiene que aparecer esa expresión. No aparece, la obligación se entiende que es simplemente mancomunada. Y esto a ustedes les va a servir como norte en cualquier tipo de casos que tengan que interpretar. Ustedes supongamos que tengan un contrato, voy a dejar de compartir hasta que termine de explicar. Supongamos que ustedes tienen un contrato y hay una de las partes que no pagó, que no cumplió, siempre hablando con pluralidad subjetiva. Y bueno, ¿y a quién le puedo exigir y cuánto? Eso le van a ir a preguntar. Supongamos que en el caso de la locación, venga el locador y les diga, mira, mi inquilino no me está pagando el alquiler hace tantos meses. Vamos a iniciar el desalojo y el cobro de esos alquileres vencidos. Bueno, ¿a quién le vamos a ir a cobrar? Bueno, tengo que ver, porque si el garante vino como codeudor, solidario, entonces están de igual a igual. Es como si hubiera sido el propio locatario. Entonces yo puedo iniciar el expediente, el juicio, lo puedo iniciar contra el deudor y o, ustedes van a leer en las carátulas de los expedientes, Y/O, IO Juan Pérez, IO fulano, IO, y ante la duda muchas veces se pone, para dejar abierto, cuando yo todavía por ahí no tengo individualizado el sujeto, se pone IO quien resulte responsable abreviado, QRR, o quien resulte civilmente responsable. Bueno, ahí dejo abierta la puerta para invitar después a algunos otros codeudores que pudieran aparecer con nombre y apellido. Y esto es correcto, está bien que así se haga. ¿Por qué? Porque supongamos que yo decido, o asesoro, mal asesoro, que la deuda se le exija únicamente al locatario. No, vamos a ir contra el locatario porque el locatario fue el que firmó el contrato con el que yo arreglé, yo al garante no lo conozco, no sé quién es, no sé qué relación tienen entre ellos, vamos a ir contra el locatario, teniendo la posibilidad de ir contra los dos. Bueno, cuando yo opto en la ejecución forzada de esta obligación, yo opto por ir solamente contra uno de los deudores,
el riesgo que corro es que llegado el momento este deudor sea insolvente. Y al ser insolvente, obviamente no voy a cobrar. Entonces, si no cobro, voy a tener que promover un nuevo proceso para intentar con la otra opción, con el otro codeudor u otros codeudores. Por eso siempre, si yo voy a intentar el cobro forzado de la deuda, tengo que intentarlo como vía. Voy a cobrar forzadamente la deuda de quien sea que me pague. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar esa deuda, imagínense que en el proceso judicial el juez dice, bueno, hacer lugar a la demanda, condenar a Juan Pérez y/o a Ricardo Gómez y/o a, bueno, todos los que vengan en la lista de codeudores. Bueno, una vez que yo tengo eso, empiezo la averiguación. Bueno, a ver, ¿quién de estos es el solvente? ¿A quién yo le voy a ir a reclamar? Como yo tengo un crédito solidario, puedo ir a atacar a cualquiera, y voy a ir al que me sea más fácil. Supongamos que alguno tuviera una cuenta bancaria donde yo logro averiguar que tiene fondos suficientes para cobrar de un saque, embargo y cobro, bueno, voy a ir por ese. ¿Para qué me voy a ir contra el que es empleado en relación de dependencia para que mes a mes le debiten de su sueldo y que me depositen en la cuenta la proporción embargable? ¿Me entienden o no? O ya sé que, por ejemplo, en el caso de las personas que son titulares de inmuebles o de automotores, que yo sé que tengo un bien para subastar de importante cuantía que me va a garantizar que en un acto de remate yo logré cobrar, entonces ya sé que contra quién voy a ir. Teniendo entonces la sentencia, yo promuevo contra ese. Y muchas veces ese elemento sirve de presión para que las partes se acerquen. ¿Por qué? Porque cuando es uno solo el que se va a hundir en el barco, ahí es donde comienza el mismo deudor embargado, comienza a hablar con los codeudores. Che, esperen, porque la casa me la van a rematar a mí. ¿Y ustedes qué? Entonces, muchas veces allí es donde después terminan cerrándose los convenios de pago, las transacciones, o ofreciendo a los deudores un pago parcial, un arreglo, algo para que la cosa no prospere. Porque como es solidaria, ya saben que el barco puede hacer hundir a uno, y que después ese uno, como les digo, tiene a su favor esa relación de contribución, pero va a tener que promover un proceso judicial para intentar que el resto de los codeudores que ya no le habían pagado a los acreedores, ahora encima le paguen a él. ¿Se entiende o no? O sea, es por ahí mucho más complicado si yo voy eligiendo uno a uno. No, tengo que traerlos a todos juntos, hacer ese proceso de una vez, tratar que la ejecución se me sea lo más fácil y llana posible. Entonces muchas veces es ahí donde el garante queda comprometido. Porque generalmente cuando uno firma este tipo de contratos, al garante le pide titularidad de inmueble, recibo de sueldo. Entonces yo ya tengo acreditada una solvencia, aunque sea de uno de los dos deudores. Entonces, en ese caso yo ya sé que puedo ir contra cualquiera de los dos, pero sé que a la larga el garante va a tener que responder. Y ahí después, ese es lo que nosotros llamamos se arreglan entre ellos. Ese se arreglan entre ellos será la relación de contribución, que probablemente también sea vía judicial, y la relación de participación o de distribución, que posiblemente ya no llegue a ser judicial, porque una vez que un acreedor perciba, es simplemente una operación matemática, distribuir al resto y ya. Pueden estar incluso todos juntos ya en el expediente y que ya las órdenes de transferencia del dinero salgan a cada uno en lo que le corresponde, ¿está? O sea, eso es mucho más sencillo. El problema va a ser entre los deudores, que es allí donde donde se va a plantear. Ahora, como les digo, esto no es la regla. La regla es que cualquier tipo de pago deba hacerse en cuotas partes. Si las partes quisieron que el pago sea íntegro, entonces lo tuvieron que haber consignado en forma expresa. También puede surgir de la ley. Hay algunos supuestos que vamos a ver más adelante, que aparecen en materia de responsabilidad civil, ya no quedan tantos, pero hay algunos supuestos donde el código dice, fulano y mengano serán solidariamente responsables. Bueno, solidariamente responsables significa esto, que van a ir todos juntos en el pago, o que van a ir todos juntos en el cobro. En principio, la ley cuando lo plantea, lo habla desde el punto de vista generalmente desde el punto de vista de la solidaridad pasiva. Entonces, cuando el código, la misma ley me está diciendo, bueno, qué sé yo, por decirles un ejemplo, ya no está en este código, pero antes lo era,
decía, por ejemplo, el código que los padres, los progenitores, eran solidariamente responsables por el pago de la reparación de daños y perjuicios por el hecho que cometía su hijo menor. Bueno, el código mismo decía solidariamente responsable, ya está. Tengo la solidaridad expresa a partir de la ley, entonces yo voy a ir contra los dos progenitores en su conjunto a reclamarles a cualquiera de ellos el pago íntegro de la deuda. Si nada dijere, no aparece la expresión ni en la ley ni en el contrato, entonces la obligación se tiene como que es simplemente mancomunada. Bueno, vamos a la tercera categoría, que como les digo es la novedad, porque la obligación concurrente aparece recién en este código. Tengo para borrar. Ahí. Bueno, la primera distinción ya la tienen acá. Hay un cambio en cuanto a la pluralidad, si es subjetiva, pasiva, activa o mixta. La obligación concurrente se plantea siempre, principal característica, con pluralidad subjetiva pasiva. Siempre la pluralidad se da solamente en el ámbito de los deudores. En el polo acreedor tengo siempre un sujeto singular. Primer característica para que ustedes ya distingan. Si yo tengo un solo acreedor y varios deudores, ojo ahí, porque la obligación puede ser concurrente. También se llaman obligaciones insolidum, que era como las refería la doctrina. También son conexas, indistintas, convergentes, bueno. La definición está en el 850, que dice, son aquellas en las que varios deudores, allí ya tienen en el gráfico, deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Y allí tienen la otra gran distinción. ¿Por qué? Porque al igual que en la obligación solidaria es una característica, el pago es íntegro. Acá, en la concurrente, no hablamos de cuota aparte, acá hablamos de un pago íntegro que deben varios deudores a un único acreedor, pero, que es la segunda nota tipificante de este tipo de obligación, en este caso, las causas fuentes son diversas, es decir, cada deudor se encuentra vinculado al acreedor por una causa fuente distinta. Y esa es la gran característica para que ustedes lo distingan de la obligación solidaria. ¿Por qué? Porque en la obligación solidaria, como el concepto decía, fíjense, el 827 dice originadas en una causa única. Y acá el mismo código me está diciendo causas diferentes. El vocablo causa se entiende en ambos artículos que refiere a la causa fuente, no a la causa fin ni a la causa motivo, a la causa fuente, es decir, de donde emerge o nace la obligación, ese elemento esencial que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, repasamos, ¿cuáles son las características o requisitos que va a tener esta obligación concurrente? Tenemos identidad de acreedor, o sea, o singularidad de acreedor, pluralidad de deudores o pluralidad subjetiva pasiva, objeto único, dice el mismo objeto, una única prestación, o sea, tengo un único objeto, y tengo causas fuentes diferentes. Por ende, también voy a tener vínculos jurídicos diferentes. ¿Está? Vamos a analizar, hay varios supuestos que este código ya plantea, que ha reemplazado, ha tomado, ha receptado la evolución del sistema de Vélez-Sarsfield, y hay muchas obligaciones que en el código de Vélez eran solidarias y que ahora por ley han pasado a ser concurrentes. Y eso nos facilita mucho la aplicación de este tema, porque entonces sabemos sin margen de duda cuándo hay una obligación concurrente. Acá, si bien no necesitamos que surja expresamente de la ley, pero generalmente coincide con los casos en que
la ley lo ha dispuesto, pero podría también surgir de la convención o del acuerdo de las partes. Que las partes, planteado este esquema donde tenemos un único acreedor, quisieran que la deuda no se fraccione y se pague en forma íntegra. Ahora, lo característico de esto es que, a diferencia de la solidaridad, no estoy hablando de un único contrato, por ejemplo. O sea, no estoy hablando de una única causa fuente, que eso es lo que ustedes tienen que dividir las aguas con la obligación solidaria, porque es ahí donde van a encontrarse con que está el límite muy fino porque el pago es íntegro. De la simplemente mancomunada ya la distinguen enseguida, porque acá no hablo de cuota aparte, acá el débito no se va a fraccionar. Pero de la solidaria sí se pueden llegar a confundir. Entonces, acá como tengo un pago íntegro, lo que tengo que tener presente es la segunda cosa que me va a dar la distinción, que la causa fuente que vincula a cada deudor con el acreedor es distinta. Por ejemplo, el supuesto de responsabilidad del dueño y guardián de la cosa riesgosa, que es el artículo 1758 del Código. Ese artículo dice que en un supuesto de daño, que el daño se produzca con una cosa riesgosa, por ejemplo, el automotor, vamos a agregarle acá otro más para hacerlo más. Ah, bueno, olvídense que la C esa está escrita ahí, bueno, no sé cómo, a ver, vamos a borrarle así. Bueno. El supuesto del dueño y guardián, como les decía, en un caso de responsabilidad civil donde se produzca un siniestro de automotores, el código equipara al automotor a la idea de cosa riesgosa. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero para que ustedes sepan. Que son casos que hemos venido barajando como ejemplos en algunos temas. Bueno, cuando yo tengo un siniestro de automotores, tengo un acreedor que en materia de responsabilidad civil sería el damnificado o la víctima, el embestido, por ejemplo, el peatón que fue embestido, y por el otro lado tengo varios deudores. ¿Por qué? Porque tengo al dueño. ¿Quién es el dueño? El titular registral del automotor, eso ustedes ya lo saben. Dueño de un automotor es quien figura inscripto en el registro de la propiedad por el carácter constitutivo de la inscripción registral. Entonces tengo al dueño, ese dueño, bueno, esperen. Segundo, tengo al guardián. El guardián, en el caso, sería el conductor del auto, puede o no coincidir con el dueño. Es quien está haciendo el aprovechamiento de la cosa, en el caso de los automotores será el conductor. ¿Y quién más vendrá acá? La compañía aseguradora. ¿Qué hice? Borré. Bueno, los tres, no sé qué hice. Estoy borrando todo. Bueno, ya está, no importa, para no volver atrás. Tengo dueño, guardián y aseguradora. Los tres son codeudores del damnificado. O sea, los tres deben reparar en forma concurrente esa hora el daño causado. O sea, el pago va a ser íntegro, con lo cual los tres están obligados a responder por ese objeto único a favor del damnificado o acreedor, pero en razón de causas fuentes distintas, dijimos recién. Bueno, acá, ¿cuáles serían esas causas fuentes? El dueño tiene básicamente, como acabamos de decir, su causa fuente sería la circunstancia de ser, digamos, si tuviéramos que ubicarla en las causas fuentes clásicas, sería porque la ley lo dispone. O sea, la causa fuente sería que, en este caso es la ley, y a través de las normas registrales, la que en su calidad de dueño lo obliga a responder. El guardián, supongamos que fuera un remisero. Bueno, el guardián respondería por otra causa fuente, por ejemplo, un cuasidelito. El cuasidelito cometido con culpa, como saben ustedes, el elemento subjetivo culpa,
implicaría o obligaría, justificaría que esa persona tenga que responder. No es dueña de la cosa, pero fue la que lo chocó. Entonces, al chocar al peatón, fue en razón de ese cuasi delito que emergió, nació la obligación de resarcir. Y el C, en el caso de la aseguradora, tendría, ¿cuál sería su causa fuente? Bueno, el contrato de seguro que lo vincula con el dueño o asegurado. Entonces, los tres vienen por circunstancias completamente distintas a la obligación. A diferencia de lo que podría ser una obligación solidaria, donde yo tenga a los tres vinculados en un único contrato, o como les digo, en el contrato de locación, donde yo tengo una única causa fuente, que es el contrato de locación. Entonces allí viene, por la cláusula 1 viene el locatario, y por la cláusula 8 viene el garante, pero la causa fuente es una y única, es el contrato. Acá no. Acá puedo tener al cuasi delito, a la ley y al contrato, cada causa fuente distinta, y cada uno viene por un vínculo jurídico distinto y va a desplegar un vínculo jurídico distinto con el acreedor. Otros supuestos, además de el del dueño y guardián, son la responsabilidad del principal y el dependiente. También vamos a ver un poquito más adelante en materia de responsabilidad civil, es otro de los grandes temas. Eso está en el artículo 1753. Después tenemos la responsabilidad de padres e hijos, como les decía, era solidaria en el Código de Vélez y ahora pasó a ser concurrente. La responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas, también los profesionales de la salud, cuando tenemos los casos de mala praxis, también vienen, por ejemplo, el establecimiento asistencial con el médico, por ejemplo, también responden en forma concurrente. Y ahí también tenemos que recurrir a la norma. O sea, fíjense, el 1753, me ubico, por ejemplo, en uno de los artículos que es el del principal y el dependiente. El 1753 dice, la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Hecho de los hijos, dice la última parte, sin perjuicio y concurrente que pueda caber a los hijos. Del dueño y guardián, 1758. El dueño y guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. O sea, fíjense que el mismo código le está dando la pauta de cuándo la obligación es concurrente. No obstante, tienen ya hoy la regulación en esos pocos artículos, pero están lo suficientemente claros, y en el artículo que queda, que es el 851, van a encontrar todos los efectos que también tienen algunas distinciones con la obligación solidaria. Como les digo, a mí ya no me interesa que ustedes hagan ese estudio acabado, porque todavía no sabemos ni, fíjense, por decirles, habla de la dación en pago, la transacción, la novación, la compensación, y ustedes todavía no llegaron a entender qué es una novación, una compensación, o sea, cómo vamos a explicar en este punto qué efecto produce cuando uno de los codeudores realiza un acuerdo transaccional con el acreedor. Me parece que no tiene sentido. Sepan que está la norma redactada, que llegado el caso, si la obligación atravesar alguna de estas circunstancias, tengo que tener presente la diferencia que entre una obligación solidaria, mancomunada, simple o concurrente, porque los efectos pueden expandirse al resto de los codeudores o no, según el tipo de obligación. O sea, en algunos supuestos el código establece que, por ejemplo, como les decía, en el caso de la simplemente mancomunada, la insolvencia de los codeudores no afecta al que pagó su cuota aparte. Bueno, tal vez en materia de insolvencia, la obligación solidaria o la obligación concurrente tiene algo distinto. Entonces yo tengo que ir a la fuente, tengo que ir a la norma y establecer. Bueno, o tal vez viene el cliente y les dice, mira, tengo 3 deudores y uno vino a mi casa ofreciéndome hacer un acuerdo con él. Bueno, tengo que ver, antes de firmar cualquier acuerdo, qué efecto va a producir ese acuerdo que yo firme con uno respecto del resto. Porque puedo estar firmando el acuerdo con uno y tal vez indirectamente les termino perdonando la deuda al resto y puedo meter la pata hasta el fondo. Entonces tengo que, antes de asesorar o de realizar cualquier tipo de circunstancia que vaya a afectar o que pueda dar extinción a la obligación, ¿qué efecto va a producir? Si va a permanecer únicamente con efecto individual con el deudor con el que se produzca el acto, o si va a producir efecto reflejo al resto de los deudores. ¿Está? Bueno, creo que es todo. Si tienen alguna
¿Alguna duda? Bueno, a lo último, el programa les pide también obligación disyunta, tampoco tiene margen de error, está definida en el 853. Me parece que hasta acá estamos. Si quieren ustedes ampliarlo, bien. Pero hasta acá estamos. Si tienen alguna duda, escucho.